Bueno, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor, confiando de que ha tenido una buena semana. ¿Sí? Ha tenido una buena semana, ¿no? ¿Sí? Bueno, y el que no se preocupe que hoy sale restaurado. ¿Sí? El Señor nos quiere hablar hoy, y hace tiempo que este mensaje ya estaba en mi corazón. Y estaba esperando la fecha que me digan nomás cuando me tocaba predicar. Pero hace mucho tiempo que el Señor había puesto este mensaje en mi corazón. Y qué lindo es que cuando el Señor te va preparando, también te va confirmando con los mensajes, porque el mensaje de Pablo el primer domingo de este año fue por medio de la palabra de Dios, fue hecho todo, ¿cierto? Después vino el hermano Carlos que predicaba sobre la fe y pararse sobre la barca, como lo hizo Jesús, ¿cierto? Y Álvaro antecedió este mensaje la semana pasada con las bienaventuranzas. Y en el contexto de esa lectura de la bienaventuranza, en medio de todo este sermón que se determina por el sermón del monte, en el centro de todo este sermón del monte está lo que leímos delante. El sermón del monte abarca muchas aristas, por lo tanto uno puede predicar prácticamente un año completo sobre esa parte y la enseñanza de nuestro Señor. Pero este sermón está dividido en 12 partes, y al centro está la oración. En Mateo 6, del 9 al 13. Si usted hiciera el ejercicio de encuadrar estos textos, porque bueno, le pusimos capítulo, versículo y todo, pero si desde su inicio hasta el final se va a encontrar que la oración de Jesús está en el centro. ¿Y por qué en el centro? Porque creemos que la oración es la base de todo. Esas cosas no pasan al azar. El Señor lo permitió por algo y el autor lo registró de esa manera por algo. Entonces, dicho eso, la lectura principal que hoy mencionábamos está en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. No sé si no lo puedo ver acá todavía. Y le voy a dar lectura. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué hablo? Relleno. Ya entonces le voy a pedir, hermanos, que tomen su Biblia y la abran en Mateo 6 y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos vamos a centrar en la oración de Jesús cuando le enseña a los judíos y a las personas que estaban en el monte, porque necesitaban ellos orar. Después de toda esta explicación que Jesús le había dicho, de que si te piden la túnica, da también la capa, si te piden caminar 1 milla, anda 2, cosas que de pronto confrontaba la lectura de ese momento, que si te pegan en la mejilla, dale la otra, cosas que confrontaban. Entonces, claro, era un evangelio totalmente nuevo, un evangelio del reino de los cielos, que es muy diferente al evangelio que vivían en ese tiempo. En ese tiempo era un evangelio de ley, un evangelio de
de estructura. O sea, el mismo Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ora por tus enemigos. Entonces, claro, una confrontación de esa índole es muy diferente a lo que ellos vivían en ese momento, en esa realidad. Y el Evangelio también está muy categorizado para los fariseos y para los judíos. O sea, los gentiles no tenían derecho a salvación porque no eran los hijos de Dios. Y Jesús vino a traer el reino de los cielos. Y este reino de los cielos necesitaba tener una oración, porque esta oración iba a ser trascendental y para cualquiera. Muy bien sabemos que podemos decir que nuestros hermanos primos católicos oran mucho esta oración como parte de su rutina. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Ya, gracias. Bueno, sí, ya lo leí. Entonces, en ejemplo a eso, hay una oración que hace el Papa San Francisco. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven, por tanto, cuando pedimos a Dios, hágase tu voluntad, quiere decir que no nos resignamos a un destino que no conocemos ni compartimos, sino que confiamos en Él como nuestro Padre que desea para nosotros el bien y la vida. ¿Qué tal esa oración? Si no le pongo el nombre del Papa Francisco, pasa como cualquier hermano que haya dicho una oración así. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay un bien común, ¿ya? Dejemos las categorías de religiones de lado, no entremos en ese ámbito, ¿ya? Pero me resultó atractivo y muy ad hoc a lo que vamos a predicar, porque hoy en día creemos que la oración es parte del cristiano. La oración no es una alternativa para el cristiano, o es como una aspirina que necesitamos para el momento del dolor de cabeza. ¿Es así o no es así? No debería ser así. Debería ser como el desayuno que tomamos todos los días. Pasamos un tiempo sin comer, que es la noche, y el desayuno rompe ese ayuno. La oración debería hacer eso. Todos los días deberíamos estar orando. ¿Y cómo oramos al Señor? Padre nuestro, tú que estás en los cielos. Y ahí hay una categorización ya clara y definida. No le decimos vecino nuestro que estás en los cielos, amigo nuestro que estás en el cielo. Le decimos Padre. Y esa categorización ya nos hace cercanos a la persona o al Dios que le estamos pidiendo algo. Porque ¿cómo hemos de nombrar? Por ejemplo, Yacira no me puede decir padre a mí, porque yo no soy su padre. Rudy es su papá. Y ella no me va a venir a pedir algo que necesita para el colegio, porque es su papá quien se lo debe dar. Entonces, si ella viniera, y seguramente yo con todo el cariño que le tengo me pide algo para el colegio, se lo voy a dar, porque la amo, porque la estimo, es una niña maravillosa que nos ha bendecido. Pero no es mi responsabilidad porque yo no soy su padre. Pero lo haría por amor. Si mi hijo me pide algo, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Y Jesús habla de eso. Dice, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una serpiente? No. Le darías lo que pide. Entonces, cuando entramos en esa categorización de decir a nuestro Dios, Padre nuestro, estamos en la familia del Señor, en su brazo, en su protección. ¿Y dónde está? En los cielos, ¿cierto? Y sabe que esta oración de pronto la repetimos como algo mecánico, como seguramente por ahí algunas personas lo hacen y lo repiten como si fuera una cábala, y no es así. Y yo creo que nosotros como cristianos evangélicos también oramos muy poco al Padre Nuestro. Deberíamos orarlo más,
¿Por qué? Porque si uno desglosa el Padre Nuestro, es una oración tremenda. Y Jesús enseñó, y antes le dice, no ores como los gentiles, con palabras vanas, o como los fariseos que oran en el templo a voces, ¿no? Tú entras en tu aposento, en lo secreto, y ora al Señor. Entonces, debemos pensar de que la dinámica de orar el Padre Nuestro nos hace cercano al Señor, no nos hace lejos, no nos pone una distancia y un vallado, sino que nos acerca. Padre Nuestro, ¿qué hago yo cuando mi hijo me dice, papá? Presto atención de inmediato. No dejo, si Nati, cuando los bebés te dicen, mamá, ¿qué hacen? Al tiro la mirada, ¿cierto? Porque son bebés, son pequeños, necesitan atención. Mi hijo ya está grande, pero aún así, cuando él me dice, papá, yo paro la oreja. A veces no estoy cerca, pero igual paro la oreja. ¿Qué? A veces más de una vez, papá, y por ahí por la cuarta le vengo a responder. Pero eso es parte de la insistencia de los hijos. Entonces, de pronto la oración, hágase tu voluntad, es algo que está dentro de estas líneas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, honramos el nombre de Dios como nuestro Padre. Y dice, venga tu reino. ¿Qué quiere decir que venga el reino del Señor? Lo que hablaba el otro día Álvaro. La bienaventuranza del Señor. Eso es el reino de Dios. Porque ya los que eran pobres tenían salvación. Los que estaban tristes tenían consolación. Ese es el reino de Dios. Pero cuando nos detenemos en una parte, y este mensaje se llama hágase tu voluntad, nosotros estamos ya rindiéndonos al Señor. Venga tu reino, dice, ven sobre nosotros, pero hágase su voluntad. Haz lo que tú quieras con nosotros. La oración más peligrosa del mundo es esta. Y es la única oración que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque vemos otra característica que Jesús le enseña a sus discípulos a orar. En Lucas, capítulo 11, versículo 2. La invocación de Padre es diferente aquí. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí le dijo a los discípulos, le pudo haber dicho, oren de otra manera. Como ya le enseñé allá en el monte, había, 5.000 personas. Pero ustedes oren de otra manera porque son mis discípulos. Y le dijo, Padre nuestro. Lo mismo que le enseñó a todos los gentiles y a todos los judíos. O sea, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Y ahí ya los judíos dicen, ¿por qué no enseñan la misma oración? ¿Por qué esa pregunta no se le hicieron antes o después de haber procedió esto en Mateo en el capítulo 6? Esto sucedió después, cuando Jesús estaba orando en el monte de los Olivos, en una de esas veces que iba a orar. Entonces, ¿por qué, pongámosle Juan o Pedro, quien le haya preguntado, enséñanos a orar? Si él ya le había enseñado a orar. Porque claro, esperaban que hubiera una oración diferente para ellos por ser hijos de Dios, judíos y discípulos. No. Para el Señor somos todos iguales. Y si vamos con el Padre nuestro, llegamos ante la presencia del Señor. Entonces, Jesús en Mateo comienza con Padre nuestro que estás en el cielo, una frase enfatizada en el Rey Celestial, soberano y santo. Su voluntad no es una sugerencia, es el diseño del Creador. En cambio, la oración de Lucas es una oración de una intimidad y una confianza.
La invocación simple es simple, dice Padre o Abba Padre. Ahí es diferente. En los textos se traduce como Abba Padre. Esto nos enseña que buscamos la voluntad de alguien que nos ama entrañablemente. No nos rendimos ante un jefe autoritario, sino que descansamos en un Padre Celestial que ve el final desde el principio. Entonces, en el Sermón del Monte había público judío, y en la parte de la oración de los discípulos, era un contexto privado tras la petición de uno de sus discípulos. En la invocación Padre nuestro que estás en los cielos enfatiza la majestad y la soberanía y la santidad. En la invocación Padre o Abba enfatiza la intimidad y la cercana y confianza familiar. Y la petición perdona nuestros pecados. En el Lucas y en Mateo habla de perdona nuestras deudas. ¿Ya? La voluntad de Dios como señorío. Hay un libro por ahí que en el seminario nos invitaron a leer, que se habla de Señor, enséñanos a orar, y desglosa mucho el señorío del Señor. Y en Mateo, el Rey Celestial, su voluntad no es una sugerencia, es el diseño del Creador del universo. Y en Lucas habla de que el Padre no nos referimos ante un jefe autoritario, sino descansamos en alguien que nos ama entrañablemente. Para poder decir, hágase tu voluntad, sin miedo debemos entender quién es el que recibe la petición, que es nuestro Padre. Solo podemos ceder el control con paz cuando estamos convencidos de que el carácter de Dios es bueno. ¿Ya? Ahora sí pasamos a esta parte. El reino de los cielos debe estar en nosotros y pasar a través de nosotros para poder hacer la voluntad del Padre. Un principio habitual que Dios puede hacer a través de nosotros lo que ya ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere bendecir a otros, el Señor lo tiene que bendecir a ustedes. Primero, si el Señor quiere perdonar pecados, tiene que perdonar sus pecados primero. Si el Señor quiere bendecir a la iglesia, tiene que bendecir su propia vida. Ahora, no estoy diciendo en una bendición económica, sino algo espiritual. El señorío del Señor tiene que ver con que nosotros nos rindamos a Él de corazón, para que podamos conocer cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Como dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se acuerdan que prediqué esto el año pasado? ¿Sí? De esta parte. Buena busca beneficio y vida, agradable, diseñada para darnos plenitud, no amargura, y perfecta, no tiene errores. Ve el principio desde el final. No es un destino arbitrario, sino un diseño superior. Ceder a la voluntad siempre resultará en algo positivo. ¿Usted cree que la voluntad de Dios tiene errores? Es perfecta. Ahora, ¿cómo podríamos determinar si que efectivamente en el medio del conflicto está sucediendo la voluntad de Dios o no? ¿Cómo identificamos eso? En medio del conflicto, en Lucas 22, 42, Jesús ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseña a que ceder el propósito no significa no tener deseos propios o sentir miedo. Significa que reconocer el plan de Dios tiene un alcance eterno que supera nuestra visión limitada. La voluntad del Padre se cumple por amor y no por temor. Jesús hizo la voluntad del Padre para que el mundo conociera
el amor de Dios por medio de él, como dice Juan 14:31. ¿Crees que al decir hágase tu voluntad es difícil porque nos da miedo no saber qué pasará con nuestras vidas? La Biblia presenta una actitud como una pérdida, no como una pérdida de identidad, sino como una alineación de los propósitos de Dios. Y aquí Dios nos deja un texto, como dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien que planeemos, que está bien que programemos o veamos nuestro futuro, pero ese futuro hay que dejarlo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad. Así que si estás buscando una respuesta y estás buscando que Dios responda, pídele al Señor, haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad, no la mía. Jesús lo dijo en el Getsemaní, y Getsemaní encima estaba bien complicada la cosa. Él estaba sufriendo. ¿Sí? Esa oración nos dice algo que hasta el mismo Hijo de Dios no creo que dudó, pero sí le preguntó a su Padre si hay otra manera, si hubiera alguna otra decisión tuya. Aún así, igual la haré. Pero ¿sabe qué es la diferencia entre la oración de Jesús y la oración que nosotros hacemos cuando no conocemos el fin? Es que Jesús tenía claro su ministerio. Y él sabía porque su padre le dijo, tienes que ir y morir. Entonces, desde el momento uno que pisó esta tierra, obviamente con su conciencia no por bebé, pero de grande, él sabía que tenía que cumplir la voluntad de su padre. Entonces, él siempre supo. Imagínense, estar viviendo 33 años, 33 años, con ese propósito en su mente, y no conocemos las oraciones de Jesús más que estas oraciones que él hizo en el Getsemaní, y que le dijo, bueno, sí, ya queda poco, no queda nada, pero si existe otra manera, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Cómo sería diferente que oráramos de esa manera? Que oráramos diciéndole, Señor, aquí está. Yo quiero esto. Pero si hay otra manera, que así sea. Si no, hágase tu voluntad. ¿Sabe qué significa rendición? Sumisión, obediencia, amor. No hay nada más agradable para el Señor que un corazón contrito y humillado. Él no lo echa fuera. Entonces esa oración no necesita ser larga. Y ahí volvemos al Padre Nuestro. El Padre Nuestro es cortito, pero abarca todo. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, nos rendimos nosotros al Señor con toda esta mochila que venimos de planes, de propósitos, de anhelos, de sueños, y decimos, Señor, aquí está mi voluntad. Esta es mi voluntad, pero no se haga la mía, sino la tuya. Qué diferente es cuando oramos así. Y nos está diciendo el Señor que no pidamos, porque el Señor en otra parte nos dice, pidáis y se os dará, llamáis y se os abrirá, el que busca, encuentra. Y de hecho en esta parte de Lucas 11, Jesús le da una pequeña parábola a sus mismos discípulos y le dice, ¿qué harían si un amigo en la noche viene y te toca la puerta y insiste, y si al final no por la amistad le va a dar el pan, sino que por la porfiadez, en simples palabras, de la petición? Entonces es diferente cuando nosotros nos rendimos al Señor y realmente dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
En la humanidad de Jesús muestra que es legítimo sentir miedo y deseo de autopreservación. Pasa de mí esta copa, en palabras simples. Y la divinidad de Dios, la voluntad de Dios tiene prioridad sobre el instinto humano porque tiene un alcance eterno y mayor. La obediencia nace del amor y no del temor. La obediencia de Jesús, incluso en algún momento cuando tenían hambre, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, Jesús tenía claro cuál era su misión, pero eso le quitó el hambre, ¿no? En algún momento dije, vayan ustedes a comprar alimentos, que yo me quedo aquí, y en el pozo se declaró como el Hijo del Señor a la samaritana, como el Hijo de Dios. Entonces, sí tendremos necesidades, sí tendremos problemas, sí tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Oremos al Señor para que Él haga su voluntad en nosotros. La verdadera fuerza para superar los momentos difíciles no viene de lo físico, sino de la satisfacción de estar alineado con el plan de Dios. La voluntad de Dios no es algo que nos quita vida, es la que nos sustenta. Porque podríamos decir que efectivamente cumplir la voluntad de Dios podría estar en perjuicio de nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mis planes son estos, y son lindos, y son hermosos, y son buenos, creo yo. ¿Por qué? Porque es para el bien mío, de mi familia, de mis hijos, es para el bien de la iglesia, es para el bien de los hermanos. Sí, la intención puede ser buena, pero el plan de Dios es diferente, porque nuestros caminos no son como los caminos del Señor. Entonces, les voy a contar una historia. Lo tengo anotado por si me olvido, así que a ratos lo voy a leer. Un anciano viñador, conocido por su profunda comunión con Dios, llamó a su hijo en el lecho de su muerte y le dijo, hijo, un hombre lleno de planes y ambiciones propias, el hijo, escuchó con atención las últimas palabras de su padre, que quedaron registradas en un testamento legal. Hijo mío, mi voluntad es que heredes mis tierras, pero no podrás disponer de ellas hasta que hayas arado cada metro del campo que está detrás de la colina. He escondido allí un tesoro para ti. Si confías en mi palabra y haces lo que te pido, tu sustento estará asegurado para siempre. Tras el funeral, el hijo comenzó a cavar con desesperación, buscaba cofres de oro o monedas de plata, cavaba hoyos profundos y desordenados, guiados por su propia avaricia. Pasaron meses y meses y no encontró nada. Agotado y frustrado, gritó al cielo, la voluntad de mi padre es una carga, me ha hecho perder el tiempo, es una tierra seca. A punto de abandonar, un anciano vecino que conocía muy bien a su padre le dijo, hijo, no estás haciendo la voluntad de tu padre, solo estás buscando su dinero. ¿Él te pidió cavar pozos o te pidió arar el campo? El hijo humillado cambió de actitud, dejó de buscar el oro y comenzó a arar con orden, preparando la tierra, quitando las espinas, alineando los surcos. Al terminar el año, la lluvia cayó y sin que él lo esperara, las semillas que su padre había plantado en secreto, años atrás, brotaron con una fuerza sobrenatural. El campo se convirtió en un viñedo más fructífero de la región. Entonces el hijo comprendió la teología detrás del testamento. El tesoro no estaba enterrado bajo la tierra. El tesoro era la tierra misma transformada por la obediencia. Durante el proceso del arado, Dios no nos da la bendición sin antes prepararnos a través de la formación de nuestro carácter. Como dice en Isaías 55, 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Le hace sentido esta historia? A veces el Señor nos dice, hagan esto. No, si hagamos esto mejor porque esto es más rápido.
rápido y vamos directo al cavar el hoyo y sacar el tesoro. Vámonos rápido al texto y hagamos la vuelta corta. ¿Y qué nos dijo el Señor? En su testamento, en su palabra. A nosotros los padres, ¿qué nos dijo? Instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. ¿Lo estamos haciendo? Amar a nuestros enemigos, perdonar a quien nos vitupere. ¿Lo estamos haciendo? Entonces, esta guía, que es el testamento de nuestro Señor, si la siguiéramos, veríamos el fruto al final. El testamento, cuando uno escribe un testamento, ¿qué es? ¿La última voluntad o el deseo? ¿De quién fue el dueño de lo que nos va a dejar como testamento, como herencia, como bendición, como heredad? Por lo tanto, nos corresponde a nosotros hacer lo que queremos o cederle la voluntad para cumplir lo que dice el testamento. Tendríamos que nosotros restarnos y realmente ceder nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de quien nos está queriendo bendecir o quien nos está queriendo heredar algo. Entonces, hágase la idea. Mi padre falleció hace, 7 años, 2018, y él no dejó testamento. Pero sí nos dejó una herencia aquí en la casa, a todos. Pero si él hubiera dejado un testamento, ¿qué habríamos tenido que hacer? Cumplir el deseo de nuestro padre. ¿Por qué? Porque ahí se iba a producir seguramente la herencia. Más de alguno por aquí seguramente ha vivido este escenario de recibir alguna herencia, alguna bendición. Pero como es el Señor de dadivoso, ni siquiera nos han pedido algo a cambio, sino que nos da. Ahora el Señor sí nos pide algo a cambio: que seamos sus hijos, que cumplamos su palabra y que hagamos su voluntad. Eso nos pide el Señor y listo. ¿De qué es difícil? Es difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo vamos a reconocer esta voz? Porque ya, entendemos el paso. Te cedemos el punto, Rubén. Vamos a hacer la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Echémosle para adelante. La voz de Dios es la presencia manifiesta de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, la voz de Dios trae humildad. La voz de Dios produce fe. La voz de Dios produce paz tangible. Nos lleva a descansar. La voz de un extraño trae orgullo, produce miedo, produce confusión y ansiedad. Entonces, ¿con quién te estás aconsejando? Con la voz de tu padre. Y la voz de tu padre puede ser la de tu hermano, puede ser la de tu pastor, puede ser la de tu amigo. ¿Sí? Siempre y cuando el amigo esté conforme a los pensamientos del Señor. Pero no te confundas con el mensaje del Señor. Ese mensaje del Señor es claro. Si hay algo que te trae confusión, no es de Dios. Si hay algo que te trae angustia, no es de Dios. No una angustia desesperante como la confusión o la ansiedad, sino quizás una angustia dolorosa, porque a veces el Señor nos da noticias medias dolorosas y nos anuncia lo que ha de venir. Yo he podido presenciar eso. El Señor ha dicho, va a pasar una prueba, va a venir esto, va a venir esto otro, tiempo después va y se cumple. Entonces el Señor también nos habla, pero nos da una fe. Cuando algo viene anunciado por el Señor, ¿qué nos debería producir? Fe. Ya, por ahí algunos puede que más estudiosos me digan paz. La paz a veces no es tanto, porque a veces el mensaje, por ejemplo, cuando el Señor me ha pedido a mí que dé un mensaje o tengo una conversación con alguna persona en privado, no me trae paz. No me trae paz, porque de pronto hay que decir las cosas que el Señor no nos muestra, o te revela en la palabra. Entonces no trae paz, pero es una paz tangible, una tranquilidad de que el Señor nos lleva a descansar. Entonces Dios está en todas partes, pero su voluntad
se confirma cuando buscamos su presencia manifiesta del Señor. La manifiesta presencia del Señor es la llenura del Espíritu Santo. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios y realmente quieres cumplir la voluntad de Dios, debes ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay solamente leyendo la Biblia, escuchando canciones, no. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Pedirle la llenura del Espíritu Santo al Señor, para que Él dirija tus pasos y para que realmente puedas traer esta mochila de deseos a la voluntad de Dios, porque el que no hace eso no está actuando conforme a los caminos del Señor, como decía el texto anterior. Discernimiento práctico. ¿Es esta la voluntad de Dios? Pregúntese. En el escenario en el que usted está en este momento. ¿Es esta la voluntad de Dios? No basta con desear su voluntad, debemos aprender a escuchar a Dios. Y hágase estas preguntas. ¿Está de acuerdo con las Escrituras? En 2 Timoteo 3:16. Mi celular. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Qué dice en 2 Timoteo 3:16? Los que tienen la Biblia en el celular deberían hacerlo más rápido. Pablo, ya lo pillaste, que veo ahí que está. Mostrágale los lentes al Pablo. 3:16. ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, ¿es conforme a la Escritura? ¿Está de acuerdo con el carácter de Dios? Para conocer el carácter, para saber cuál es el carácter de Dios, debemos conocer a Dios. ¿Produce humildad en mí? ¿Exalta el nombre de Cristo o el mío? ¿Es confirmado por otras vías, circunstancias, consejos, alguna canción? A veces el Señor nos habla a través de las alabanzas, a veces nos habla a través de la meditación, a veces nos habla de un mensaje que nos dieron hace años atrás o tiempo después. El Señor siempre busca de alguna u otra manera hacernos saber que lo que estamos viviendo o lo que está pasando es su voluntad. ¿Produce fe o temor? Debería producir fe. Y si es temor, es por amor al Señor, no por miedo. Y avanza en el reino de Cristo. ¿Realmente esto me va a ayudar a mí a ser un mejor cristiano? Con esas preguntas usted, si se las hace, dice: Señor, en este momento en el cual yo estoy aquí, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿Sí o no? Pasar de la voluntad de Dios, Dios está en todas partes, pero su voluntad se identifica cuando somos conscientes de su presencia manifiesta, de forma tangible y personal. Reconocemos la voz del pastor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz, eso está en Juan 10:27. La voz de Dios trae humildad y fe, mientras que la voz del extraño trae orgullo, miedo y confusión. Por lo tanto, si nosotros buscamos entre la voluntad propia y la voluntad divina, la voluntad propia se caracteriza por tener una visión limitada del presente. A menudo está motivada por el instinto de preservación humano y el deseo de resultados inmediatos representados en las fuentes como la búsqueda del oro de la historia que les mencionaba recién. La voluntad divina tiene un alcance eterno que supera la comprensión humana inmediata. Se describe como la omnisciencia, que sabe que el ser humano necesita un proceso de formación, como el arado, para poder valorar y sostener la bendición final. Nuestra naturaleza y nuestro carácter en la voluntad propia puede ser vanidosa, basarse en nuestra propia prudencia y a menudo lleva al hombre a estrellarse con sus propios errores y limitaciones. Las fuentes señalan que la raíz de imponer la voluntad propia sobre la de Dios suele ser el pecado del orgullo. La voluntad divina es definida bíblicamente como buena, agradable y perfecta.
No es un destino arbitrario o autoritario, sino que es el plan de un padre que desea el bien y la vida para sus hijos. Y el conflicto que hubo en la entrega, por ejemplo, en el Getsemaní, la diferencia se hace más evidente en momentos de crisis. Como se observa a Jesús ahí en el huerto, Jesús mostró la voluntad propia de que puede sentir deseos legítimos de evitar pasar por ese dolor. Pasa de mí esta copa. Son palabras de Jesús. Sin embargo, la voluntad divina tiene prioridad sobre el instinto humano, pues busca un propósito redentor mayor. Es decir, hágase tu voluntad no es una renuncia pasiva, sino es un acto de confianza inteligente. Funciona como protección, vallado para la bendición, la voluntad divina. ¿Qué hace? Cura la ansiedad para el futuro. Preocuparse por el mañana no añade ni un codo a nuestra estatura. O sea, vamos en un bote sin remos, porque voy en las manos del Señor. No. Vamos en la divina, buena y perfecta voluntad de Dios. Ahí sí. Porque, aunque tengamos 10 remos y no sabemos remar, no vamos a avanzar. Ahí está la diferencia. Preocuparse porque soy pequeño como yo no añade ningún centímetro de estatura a mi tamaño. La prioridad es buscar primero el reino de Dios. Y la evidencia, si Dios cuida de las aves y las flores, mucho más cuidará de nosotros. Nuestra prioridad debería ser esa, buscar la presencia de Dios. Pedirle al Señor que venga, que traiga su reino a nosotros y que se haga su voluntad. Y de ahí para adelante vienen las peticiones. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados. Como nosotros, ya ese otro mensaje, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, eso lo vamos a meter en un paréntesis y lo vamos a guardar porque ese es otro mensaje. ¿Sí? Y ahí sí que el Señor nos daría pan. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Entonces, cuando decimos que ceder nuestra propia voluntad sería perder, es ganar. El ser humano es más libre cuando su voluntad se alinea con la de Dios, evitando estrellarse con sus propios errores. Enséñame a hacer tu voluntad, dijo el salmista, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahí está la diferencia. Tu buen espíritu. ¿Y qué dijimos recién? La llenura del Espíritu Santo. Sin esa llenura no nos vamos a poder reconocer cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Tenemos tarea que hacer, hermanos. Tenemos mucha tarea que hacer. Porque si oramos al Señor, el Padre nuestro, y realmente es el único modelo que Jesús deja en la oración, aparte de sus oraciones que Él hizo, quedamos cortos. Quedamos cortos en lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Piense usted, hermano. Yo he pensado mucho en este tiempo, este mensaje, como le decía, no está hecho hace 2 semanas. Este mensaje lo tengo hace mucho rato en mi corazón y he leído y he escudriñado la palabra, porque pensar de que Dios haga su voluntad, cuántas cosas nos evitaríamos. Ahora, no significa de que nos vaya bien como viento en popa, de que depositamos hoy plata en el banco y mañana sacamos el triple, no es así. En el proceso Dios nos quiere enseñar porque quiere que dejemos nuestro orgullo de lado, quiere que dejemos nuestra vanagloria, quiere que dejemos nuestros pecados de lado, quiere que nosotros cambiemos para que Él crezca, menguar para que tú crezcas en mí. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ese es dejar nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Y planifique, hermano. ¿Sabe que lo mejor es eso? Lo mejor es eso. Y ya con esto vamos terminando. Planifique, vea, proyéctese, postule. Yo hace poquito, y algunos saben, postulé a un trabajo en Chillán. Y estuvimos haciéndonos en oración por mucho tiempo. Y
y sinceramente todo pintaba para que yo me vaya. Todo pintaba para que yo me vaya. Hablé con los jefes, con los gerentes y gracias a Dios tienen una buena percepción mía. Y por ahí algunos amigos me decían, ¿de verdad? Sí, nos vamos, estoy seguro que nos vamos. Pero en nuestra oración, y que también le decíamos a ellos, en nuestra oración, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Porque es un crecimiento profesional y varias cosas más. Y el Señor respondió con un rotundo no. Después de tener, no sé, 90% de probabilidad, con un rotundo no. No sé si le va a salir esto ahí en la red social o después me van a anotar. Pero echaron al jefe, echaron al subjefe y de ahí venía yo. Imagínense, yo me hubiera ido, me despido. No lo sé por qué el Señor lo hizo así, lo pidió así. Mi señora y mis hijos igual estaban un poco ilusionados con irnos, porque es un crecimiento. Pero el Señor dijo que no. Y dijo que no, echando a todos los que me querían llevar. Imagínense. Entonces, ¿me puse a llorar? No, no me puse a llorar. Señor, ¿por qué no me diste esta bendición si yo te lo había pedido? Nosotros oramos, Señor, hágase tu voluntad. Y que es difícil decirlo, es difícil. Porque mientras su reino viene y estamos haciendo esto que estamos haciendo aquí, que es cantar, alabar al Señor, buscar su presencia, orar juntos, celebrar los años y abrazarnos y saludarnos, vivimos el reino de Dios en nosotros. Pero hacer la voluntad de Dios, ahí te la pongo. Ahí la dejo. Hacer la voluntad de Dios de repente nos hace chocar con nuestras limitaciones, con nuestros errores, con nuestros propósitos. Enséñame a hacer tu voluntad a través de la palabra del Señor. Una oración de entrega. Le invito a que hagamos esta oración, hermano. Si quiere hacerla, póngase en pie y oremos al Señor. Padre, hoy renunciamos al espíritu de orfandad que nos hace creer que debemos luchar solos. Recibimos el espíritu de adopción para confiar en tus planes de paz. Que no sea nuestra voluntad la que nos guíe nuestro barco, sino tu diseño eterno. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en el cielo así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Oh Señor, no nos dejes caer en la tentación, Señor. Sosténnos en tu mano, Jesús. Y líbranos del mal. Líbranos de todo plan del enemigo, Señor. Que quiera destruir nuestra iglesia, que quiera destruir nuestra familia, Señor. Que quiera destruir nuestro corazón. Líbranos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, porque tuyo es el reino, el poder, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Levanta una oración al Señor, iglesia. Levanta una oración. Ora con tus propias palabras, que se haga la voluntad de tu Padre en ti, en tu familia, en tus seres queridos, en tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra.